Pues hola a todos, gracias por venir, gracias por invitarme, Carlos, que no te veo, gracias a Cannes Dominicana, y a todos los que a mi mujer y a mí nos han tratado tan bien en estas horas que llevamos en vuestro increíble país. Bueno, cuando estaba trabajando en qué contar, siempre a mí me pone particularmente nervioso, nunca sé cómo empezar. Se me ocurrió empezar con una historia que tiene que ver con lo que pasó en 1829 en la costa oeste de los Estados Unidos. La historia cuenta que en ese año las empresas que fabricaban carretas de caballos vendieron más carretas que nunca antes. Fue su año récord. Nunca antes se habían vendido tantas carretas. Y curiosamente, un año después, en 1830, esas compañías y ese sector colapsó, cerró, quebraron, desaparecieron. Para terminar de contar el cuentito, hay que saber que en 1829 el gobierno federal americano contrató la construcción del ferrocarril. Y por tanto, para construir el ferrocarril se necesitaban muchas carretas. Sin embargo, al año siguiente, existiendo el ferrocarril, la gente dejó de usar las carretas y las empresas que fabricaban carretas desaparecieron. Yo utilizo esta historia para referirme a que es clave entender a qué nos dedicamos, porque los tipos que fabricaban carretas se creyeron que su negocio eran las carretas, y además los números les daban la razón porque estaban vendiendo muchas carretas, estaban haciendo millonarios vendiendo carretas. Y sin embargo, su negocio era el transporte y no estaban invirtiendo en el medio de transporte que iba a reemplazar a las carretas. Todo este cuentito me sirve para explicarme a mí mismo, el primero. Todo el rato, todo el tiempo intento pensar a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro transporte y cuáles son nuestras carretas, ¿no? Y yo suelo decir que el negocio, la profesión, aquello por lo que nos pagan, en realidad no son los anuncios o las webs o las aplicaciones móviles. El verdadero negocio es la influencia, ¿no? Este trabajo consiste en ejercer influencia en lo que la gente piensa, siente o hace respecto a algo, ¿no? Ese es nuestro transporte. Sin embargo, todo el tiempo nos pasa, a mí me pasa, que nos confundimos eso con las carretas y nos creemos que el trabajo consiste en hacer anuncios, en hacer vídeos virales o en hacer aplicaciones móviles. Suelo decir que un briefing puede ser muy largo, puede tener 500 páginas, pero en realidad se debería poder sintetizar en la respuesta a esta pregunta, que es ¿quién quieres que piense, sienta o haga qué? ¿No? Si lo pensáis, incluido el briefing que yo me leí anoche sobre el trabajo que tuvimos que seleccionar esta mañana, se debería poder sintetizar en un párrafo que responda a esa pregunta. ¿Quién quieres que piense, sienta o haga qué? Y cuando uno sintetiza el briefing en la respuesta a esa pregunta, se te ocurren cosas que no se te ocurren si lo que piensas es que tienes que hacer un anuncio, o que tienes que hacer una web, o que tienes que hacer un evento, ¿no? Ese es el Museo Guggenheim en Bilbao, en una ciudad al norte de España, en el País Vasco. Es también, para mí, la mejor campaña de turismo que jamás ha existido. Porque, en realidad, si lo pensamos, una campaña de turismo es lo que hace un lugar, una ciudad, una región, un país, para que el resto piensen, sientan o hagan algo concreto respecto a, ¿no? La campaña de turismo es para que la gente piense
que en este caso Bilbao pues es cosmopolita, es moderna, es una ciudad atractiva, sensible a las artes. Y sin embargo, ninguna campaña de turismo impacta más o ha impactado más en lo que los demás pensamos o hacemos respecto a Bilbao que ese museo en ese edificio. Y sin embargo, yo siempre pienso, si mañana alguien viniera a la agencia y nos preguntara, nos diera un briefing de una campaña de turismo, el movimiento natural de, por lo menos, yo creo que de todos los publicitarios, si alguien viene y te dice, piensa una campaña de turismo para Bilbao, ¿no? ¿Qué pensaríamos la mayoría? La mayoría diríamos, bueno, pues se me ocurre, no sé, una película donde hay un plano aéreo de un chico caminando por la ciudad, contraplano a lo que él mira, que ve a una chica que se encuentra, se muestra un plano general de la parte vieja de la ciudad y luego un contraplano de lo que la chica mira, que es el puerto, ¿no? Enseguida nos vamos a las carretas, enseguida nos vamos a hacer un anuncio y si somos una agencia más digital diremos, no, vamos a hacer una aplicación móvil. Y en el fondo, en mi opinión, ni 100 anuncios, ni 1000 aplicaciones móviles impactarían en lo que la gente piensa de la ciudad de Bilbao, ni mínimamente comparado con lo que impacta poner el Museo Guggenheim en esa ciudad. Así que, si consideramos el briefing como la respuesta a quién quieres que piense, sienta o haga qué, probablemente se nos pueda ocurrir, por ejemplo, poner un museo en lugar de hacer un anuncio, que en realidad es lo que hemos de hacer si tenemos en cuenta que nuestro trabajo no es hacer anuncios, sino influir, y que vale cualquier cosa que hagamos o incluso que no hagamos para influir en lo que la gente piensa sobre algo, ¿no? Yo uso mucho esta pregunta en el día a día cuando trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando este trabajo era hacer anuncios? ¿No? Este trabajo ya no es hacer anuncios, es mucho más interesante y también más complicado que hacer anuncios. Tiene que ver otra vez con no olvidarnos nunca que el trabajo es influir, no es ni siquiera hacer museos. La mayor parte de la comunicación se hace para que otros piensen que somos de una determinada manera, ¿no? Y hoy nada es más poderoso para conseguir eso que ser de esa manera. O sea, la mejor manera de que alguien piense que una marca es de una manera es que esa marca sea de esa manera, se comporte de esa manera. Decimos, la reputación es más que nunca el resultado de lo que somos y hacemos, y desde luego mucho más que de lo que decimos que somos y hacemos. Y esto que parece una obviedad, si lo pensáis no era así hasta hace unos pocos años. Hasta hace unos pocos años, una marca, una persona, un partido político podía ser de una manera y decir que era de otra manera. Y su reputación tenía mucho más que ver con lo que decía que con lo que hacía, ¿no? Es decir, si uno tiene cierta habilidad comunicacional y maneja más o menos bien media docena de medios, uno puede ser de una manera y decir que es de otra manera, ¿no? Eso se acabó a partir del momento en el que la tecnología, las redes sociales y la infinidad de canales que están hoy funcionando y explotando en las cabezas y en las manos de la gente, pues cobran poder, ¿no? Por tanto, pasado esta afirmación a una especie de fórmula matemática, decimos que lo que hacemos más lo que no hacemos, hay todo un trabajo mental para también desarrollar lo que no hacemos, porque lo que no hacemos también dice muchas cosas de nosotros. Potenciado a los medios sociales, supone la mayor potencia comunicacional jamás conocida. Y en realidad estamos como aprendiendo a trabajar de esta manera, porque la mayor parte de nosotros hemos crecido y hemos sido educados y nos hemos desarrollado en el paradigma anterior.
en el paradigma donde uno podía ser de una manera y decir que era de otra manera. El objetivo de los próximos 45 minutos que voy a hablar es contaros, detrás de esta lógica, 4 o 5 principios en los que yo personalmente creo y algunos ejemplos de cómo funciona la comunicación basada en este paradigma o en este principio. El primero tiene que ver con la comunicación a través de los hechos, ¿no? Con hacer, ¿no? Cuando te enfrentas a cualquier proyecto de comunicación e intentas desaprender todo lo que hemos aprendido en términos de esta especie de conductismo publicitario de tengo que hacer un anuncio o tengo que hacer una aplicación, sino que intentas desaprender todo eso y dices, no sé si tengo que hacer eso. Lo que tengo que hacer es influir. Y se me tiene que ocurrir una idea para que este grupo de gente piense algo distinto de lo que iba a pensar si yo no hubiera intervenido. Un truco para eso, en mi experiencia, es pensar en hechos. En pensar qué hacemos, no cómo hacemos el anuncio, sino qué podemos hacer. Y por eso hablo de comunicar con hechos, con hacer. Si lo pensáis, la ciudad de Bilbao no dijo que era cosmopolita o que era moderna. No dijo nada, puso un museo. Cuando en lugar de decir cómo somos, las otras personas dicen cómo somos. Comunicar con hechos tiene que ver con eso, con no decir cómo uno es, una marca o una causa social o un candidato electoral. No hablar, no decir cómo uno es, hacer, ser. Y en ese momento la gente empieza a decir cómo somos, cosa que antes no pasaba, ¿eh? Vamos a ver 2 casos de este principio de comunicar con hechos.